Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos que están aquí de manera presencial, hermanos que están viéndonos por medio de redes sociales. Dios los bendiga. Bueno, a nombre del Ministerio Jehová Shalom Zumpango, Estado de México, a todos y cada uno de ustedes yo les doy la cordial bienvenida a esta hora de compartir la palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, gozosos estamos como cada domingo compartiendo con ustedes la palabra de vida, la palabra de salvación. Y el tema y la enseñanza del día de hoy es ¿por qué seguir a Jesucristo? Vamos a buscar en la palabra de Dios, queridos hermanos, los que están aquí de manera presencial. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Y vamos a iniciar con el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo lo voy a leer, ustedes me van a seguir. Juan capítulo 14, versículo 6, por favor. El día de hoy, queridos hermanos, ahorita antes de que iniciemos con esta sesión en vivo, es muy importante que entendamos todos y cada uno de nosotros cuál es el seguir y el andar de Jesucristo. Vamos a buscar en la palabra de Dios Juan 14, 6, por favor. Juan 14, 6. Yo lo voy a leer, ustedes me van a seguir. Aquí el tema que vamos a ver, queridos hermanos, es muy importante que lo entendamos. Es muy importante, queridos hermanos, que entendamos esto que vamos a ver el día de hoy, porque va a ser de enseñanza para todos y cada uno de ustedes que están viéndonos por redes sociales y a todos y cada uno de los hermanos que nos están viendo por medio de Facebook Live. Me dicen amén cuando ya lo tengan para que yo lo lea, por favor. La palabra de Dios en el libro de Juan dice de la siguiente manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Amén. ¿Quién me apoya, por favor? Yo soy el camino y la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. ¿Quién tiene otra versión? Rafael. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. De aquí vamos a iniciar, queridos hermanos. Es muy importante, hermanos, porque esto es donde se centra el Evangelio. Amén. De aquí vamos a partir, queridos hermanos. De aquí vamos a partir. ¿Por qué vamos a partir de aquí? ¿Cuál es el fundamento y la roca de la iglesia de los ministerios? Es Jesucristo. Jesucristo es la roca, es el agua, es el poder y la fortaleza de la iglesia de Cristo. Amén. Nosotros siempre vamos a poner como roca principal de la iglesia a Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Ahorita hay muchas personas que aún no son convertidas en Cristo. Nosotros les llamamos inconversos, aquellas personas que todavía no tienen la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra de Dios. Esas personas siguen otras doctrinas, adoran imágenes, creen en santos. Y eso es lo que no nos enseña la palabra, queridos hermanos. Y no estoy juzgando a las personas que creen este tipo de doctrinas. Yo me estoy basando a cómo viene en la palabra de Dios. Amén. La Gran Comisión nos dice que tenemos que hacer discípulos en todas y cada una de las naciones, enseñándoles todo, absolutamente todo lo que Jesucristo le dejó a cada uno de los apóstoles. Amén. Tenemos que recordar que el fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Si yo estoy llevando otra doctrina y no es Cristo la piedra principal, aquí va a haber un tema
que realmente va a repercutir en las vidas de las personas. Ni un ídolo, ni una santidad de otra doctrina tiene esa característica especial que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué debemos de ver en esto, queridos hermanos? Hay personas, hay hermanos que apenas se van acercando a la fe y me cuestionan esto. Para mí este versículo que viene en el libro de Juan 14:6 que acabamos de leer, nos dice algo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, nadie, ni los santos, ni la Virgen, nadie, absolutamente nadie tiene ese poder y esa potestad que Dios le dio a Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi vida y en mi andar como siervo de Cristo? Los que nosotros ya experimentamos un bautismo en agua, ese bautismo en agua confirma que yo ya hice un pacto con Jesucristo. Y a Jesucristo yo, por medio de mi boca, porque esto se declara, Jesucristo viene siendo el Señor de mi vida, mi sanador, el administrador de mi hogar, el que guía mis caminos, el que da entendimiento a mi vida, el que guía mi hogar. Amén. Eso es la parte fundamental de la vida del cristiano. La roca de poder, de autoridad, es Jesucristo. Amén. Vamos a ver esta parte muy importante. Recordemos que en la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Nos dice que Jesucristo se hizo carne. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y quién fue el instrumento para que pudiera tener carne Jesucristo? Fue María la Virgen. Y María la Virgen, siendo la madre terrenal de Jesucristo, porque no es madre de Dios, es madre de Jesucristo. Desde ese momento que Jesucristo vino a la tierra, vino con un propósito. La palabra de Dios en el libro de Juan, vamos a buscar el propósito por el cual Jesucristo vino aquí a la tierra. Vamos a buscar en el libro de Juan, pero vamos a ver el capítulo 3. Juan capítulo 3, ahorita les digo el versículo. Juan capítulo 3, para los que me están viendo por redes sociales, vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Que lo tengan, me lo lee por favor, de los que estamos aquí en el servicio presencial. Amén. Amén. ¿Por qué tanto amo a Dios en el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea, el que no se pierda, para que no se pierda, sino que tenga la vida eterna? Hasta ahí nada más. ¿Quién me apoya con otra traducción, por favor? Juan capítulo 3, versículo 16. El testimonio de Jesucristo, queridos hermanos, es para venir a salvar al mundo de la oscuridad y del pecado. Amén. 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 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo por redes sociales. Tengo a Valentín Valdés, Dios te bendiga, saludos desde México. Tenemos a Enrique Reyes Heredia, que también nos está viendo por redes sociales. Y a todos y cada uno de los que nos están viendo por redes sociales, Dios los bendiga. Espero que esto que ustedes estén viendo sea de bendición para ustedes. Estamos hablando por qué seguir a Jesucristo. Aquí hay una parte muy importante. Primero tenemos que reconocer a Jesucristo como principal autoridad de Dios. Amén. La palabra de Dios en el libro de Juan,
14:6, leímos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie más. Jesucristo es el que tiene ese contacto con el Padre. Pero el propósito principal de Jesucristo fue lo que acabamos de leer en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera que Dios ama tanto el mundo, mandó a su único Hijo, a Jesucristo, para que el que crea no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dios bendiga también a William Hernán Medina. Dios te bendiga, tú que nos estás viendo también por redes sociales. Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. Por eso yo tengo que seguir a Cristo. Jesucristo me garantiza vida eterna. Jesucristo me garantiza esa guía espiritual y ese crecimiento que nosotros vamos a tener. Es un proceso, queridos hermanos. No vamos a crecer espiritualmente de un día para otro, pero si nosotros seguimos en el camino de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, se va a intensificar ese crecimiento espiritual. Amén. Vamos a buscar ahora en la palabra de Dios para confirmar por qué tengo que seguir a Cristo. Vamos a buscar ahora en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y yo lo voy a leer. Los demás hermanos lo buscan, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Aquí hay una respuesta que va a sostener lo que acabamos de decir. Amén. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me apoya, por favor? ¿Cuál me dijo? Primera de Timoteo 2:5, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Por favor. Bueno, queridos hermanos, aquí nos dice algo muy claro la Escritura, hermanos. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y el mundo. Y ese mediador es Jesucristo. No es la Virgen, como muchos dicen, no son los santos. Aquí el único mediador entre Dios y el mundo es Jesucristo, nadie más. Él es el único que le ha dado poder y potestad sobre todo poder y sobre toda la tierra. Entonces, Jesucristo fue entregado, Jesucristo se entregó como sacrificio vivo para todos y cada uno de nosotros. Ayúdenme a leer el versículo 6, el que sigue. Si alguno, o a ver si alguno se ha desviado de esa línea de conducta, que se ha enredado en discusiones inútiles. Es 1 Timoteo 2:6, la que sigue. Leímos la primera donde dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, y viene la 6. La siguiente es la que vamos a leer. Amén. A ver, léela, Rafa. Él dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Hasta ahí nada más. Dice, el cual se dio Jesucristo a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Sí ese es el que tiene? Yo ya me hice bolas, sí. Primera de Timoteo. ¿Sí está Primera de Timoteo? Capítulo 2. Sí, ay. Capítulo 2. Y el versículo 6. Es el que vamos a leer ahorita. A ver. Amén, por favor. ¿A quién le dio la vida como rescate en este testimonio que Dios ha dado y a su debido tiempo? Amén. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Por qué tengo que seguir a Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué tengo que seguir a Jesucristo?
porque Jesucristo es el mediador entre Dios y el mundo, nadie más. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el mundo. No es la Virgen, no los santos, nadie es mi alrededor. El único mediador, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Aquí la palabra de Dios, aquí mismo donde estamos leyendo, 1 de Timoteo, en el versículo 7, Pablo habla y dice de la siguiente manera: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Cuál es nuestra labor, queridos hermanos, al seguir a Cristo? Nosotros tenemos que orar. Tenemos que hacer la parte que nos toca para que nosotros podamos consagrar nuestros cuerpos como sacrificio vivo para Dios. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Desde el momento que nosotros nos bautizamos, fuimos apartados. Recordemos que las parábolas que Dios y Jesucristo hacen en el libro de Lucas nos asemeja a ovejas y a cabros. Separa a las ovejas, separa a los cabros, y las ovejas son los que sirven a Cristo y los cabros no. Hay personas que dicen: Señor, Señor, yo sané en tu nombre, yo prediqué en tu nombre. Pero Dios, cuando no hacen las cosas que no son las correctas, Él nos va a desconocer delante del Padre. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente por qué tengo que seguir a Jesucristo. ¿Por qué tenemos que seguir a Jesucristo? Es el camino y la verdad y la vida. Porque es lo que leímos en el primer versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso yo tengo que seguir a Jesucristo, porque Él me garantiza ¿qué me garantiza Jesucristo? Jesucristo me garantiza vida eterna. Amén. Jesucristo me garantiza vida eterna. Así es, queridos hermanos. Entonces, lo que acabo de leer a ustedes, le pido apoyo al pastor Miguel Ángel con el niño que está ahí a un ladito. Bueno, quiero, queridos hermanos, que leamos el versículo 8, de ahí mismo, el versículo 8. ¿Me lo lee, por favor, hermana Ana María? El 8, por favor. Quiero pues que en todas partes a los hombres que se levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo ni contiendas. Falta algo en ese versículo que es muy importante. ¿Cuál es? Oren. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Aquí, ¿qué es lo que nos dice el Padre, queridos hermanos? Dice que oren, que nosotros oremos. Amén. Entonces, queridos hermanos, aquí Dios y Jesucristo nos está dando una indicación por medio de la palabra de Dios y nos dice que oren. Vamos a leer ahora en la palabra de Dios, vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses. Está antes de lo que estamos leyendo. Son 2 libros antes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. ¿Por qué es importante orar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17 al 18. Yo lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 17 al 18. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18. Amén. ¿Qué dice la palabra? 17. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, hermana Ana María. Oren sin cesar. Amén, sí, es correcto. Es correcto. Sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
Amén, amén, amén. Queridos hermanos, aquí hay una cosa que sí nos debe de quedar clara. Queridos hermanos, hay una cosa que sí nos debe de quedar claro. Y aquí la palabra lo dice. Sean agradecidos en cualquier circunstancia. Pablo nos enseñó en el libro de Filipenses 4:13, nos enseñó que toda la fortaleza proviene de Cristo. Y aquí la palabra de Dios dice, sean agradecidos en toda circunstancia. En lo que estemos viviendo, sea bueno o sea malo, den gracias. No porque Dios me esté dando una prueba o una tribulación, quiera decir que no le tenga que dar gracias. A Dios le tengo que dar gracias por todo lo que yo estoy viviendo, por lo que estoy disfrutando. Amén. Él nos va a guiar y Él nos va a bendecir. Claro que nos va a bendecir. Pero aquí la palabra de Dios dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Amén. Sean agradecidos en toda circunstancia. La oración, queridos hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que la oración es un arma poderosa. Amén. La palabra de Dios aquí nos dice que la oración es un arma poderosa. Amén. ¿Por qué creen que tiene poder la oración? Porque ayuda al que está desválido, al que está triste, y Dios rompe cadenas y hace cosas que el humano no puede hacer. Amén. Esta es una correcta, pero otra persona que me quiera apoyar. ¿Por qué la oración es poderosa? Bueno, la oración es un arma poderosa, queridos hermanos. ¿Por qué la oración es un arma poderosa? Porque la oración tiene el poder de cambiar circunstancias. La oración tiene el poder para cambiar circunstancias y decisiones, para despertar corazones, para quitar obstáculos, para derribar todo lo que se opone a Dios. Amén. Ese es el poder que tiene la oración. Derriba, levanta y sobre todo da el poder de Dios a quienes le oran. Amén. La oración, hermanos, es algo muy poderoso. Es la comunicación directa que tenemos entre Dios y los hombres. Amén. La oración es la llave que abre puertas. La oración es la llave que nos permite entrar a contactos sobrenaturales. Amén. Y ese poder sobrenatural que buscamos y anhelamos es el de Jesucristo. Amén. Rosendo Gavilán, Dios te bendiga. Gracias por ver esta prédica que es para todos y cada uno de ustedes. La oración tiene poder, hermanos. Tiene poder de transformar, de cambiar, de romper cadenas. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo declara? Amén. Amén. Si el creyente se mantiene en fe por medio de la oración, Dios cambiará y transformará todo aquello que nosotros pidamos. Todo lo que nosotros hagamos, Dios lo transformará. Por eso, si tú oras, si tú haces la parte que te toca y que te corresponde, Dios Todopoderoso hará y moverá ese cambio. Por eso, cuando el enemigo más nos ataca, porque obviamente el enemigo no le va a gustar que nosotros oremos, el enemigo no le va a gustar que nosotros ayunemos, el enemigo no le va a gustar cuando nosotros leamos la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros aumentamos más nuestro tiempo de oración, cuando nosotros aumentamos más la guía de la lectura en la palabra de Dios, Satanás va a buscar los medios suficientes para derribar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén. Cuando tú te mantienes en oración, ningún espíritu, ningún demonio puede detener lo que tú ya iniciaste. Amén. Él va a querer atacar, pero no va a poder atacarte. Amén. ¿Por qué? Porque la oración te da cobertura. La oración te da poder. Dios nos ha dado autoridad. Y eso lo vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Nos dice, les he dado autoridad. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y aplastarlos.
Pero hay una parte muy fundamental que viene en Lucas 10:19. Miren, les he dado poder sobre todos los poderes del enemigo. Amén. Yo vine a hablar con personas en este momento, en este lugar, personas que me están viendo por redes sociales, para que no se detengan en el camino de la oración. Amén. Amén. El enemigo va a impedir que tú ores, pero de ti depende que tú te sigas manteniendo a la brecha. Eso es ponerme a la brecha, doblar mi rodilla y levantar mis manos en oración. Estamos en el tiempo en que los hermanos ya no oran. Yo digo, soy cristiano, pero yo no oro. Estamos en el tiempo donde digo, yo soy cristiano, pero yo tengo otra actitud diferente a lo que es el ser el siervo de Cristo. Amén. Por eso nos tiene que quedar claro, hermanos o hermana que me estás viendo por redes sociales, o tú, hermano, que me estás viendo en este momento de manera presencial, que nos debe de quedar claro que nosotros tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. Un guerrero o una guerrera no tiene que dejar de orar. Amén. Porque la oración es un arma letal. Un arma letal que derriba, que destruye y sobre todo levanta autoridad en el nombre de Cristo. Levanta y derriba todo pronóstico de las tinieblas. Derriba todo poder demoníaco. Amén. Amén. Por eso recordemos, hermanos, recordemos que en el libro de Hebreos, recordemos que Pedro fue encarcelado. ¿Y qué hicieron los que estaban a favor de Pedro? Se ponían a orar. Y cuando ellos oraron y cuando Pedro oró, en ese momento se rompieron las cadenas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando oraron todos a favor de Pedro, la Biblia dice que descendió un ángel y lo sacó de la cárcel. Amén. Amén. Si la gente supiera el poder de la oración, créanme, hermanos, que estaríamos hablando de otros parámetros. Por eso, cuando yo inicié la prédica, yo les pregunté a ustedes por qué es importante seguir a Jesús. Porque Él me da vida eterna, Él me da autoridad, Él me da vida. Amén. Amén. Por eso yo sé que hay personas en este momento que están siendo derribadas por falta de oración. Levanta tu espada del Espíritu y ponte a orar, ponte a clamar, ponte a glorificar al Padre y dile a tu Padre qué es lo que necesitas. Amén. Amén. Y muchas veces los hermanos que están orando, cuando ya no ven que Dios les está dando aquello que ellos están pidiendo, ellos desertan. No debemos de desertar, queridos hermanos. Yo sé que en este momento algunos de los que me están viendo por redes sociales o los que están en este lugar, a lo mejor están desesperados por encontrar una respuesta a su oración, a su vida. Si tú ya creíste a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador personal, es momento que no pierdas la fe. La palabra de Dios nos dice que la fe es probada como el oro y como la plata. Entonces, si Job y Jesucristo fueron probados, entonces créanme que nosotros tenemos que estar probados también. Por eso yo no sé cuál es tu situación, querido hermano o querida hermana, pero déjame decirte que si tú caes de rodillas y levantas tus manos a Jesucristo nuestro Señor, en ese momento va a cambiar las situaciones en tu vida. Amén. Amén. Alabado es el nombre del Señor, el que da el mensaje. La Biblia dice que el Señor es fuerte y Él es el que nos da victoria en la batalla. Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel el cual nos amó. Yo no sé quién te está atacando en este momento, pero yo te aseguro que eso que te está sonsacando, yo te aseguro que eso que se está atacando será derribado en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Porque el Señor viene a pelear por alguien a favor. Yo no sé quién es el que está orando o quién es el que quiere que Dios pelee su batalla. Pero el Señor en este momento va a venir a tomar tu batalla entre tus manos. Amén. En el libro de Éxodo 14:14 dice: vean,
el poder del Señor su Dios. Nunca van a ver al faraón y a su ejército. Así dice la palabra de Dios. Búsquenlo en Éxodo 14:14. Viene al principio de su Biblia. Éxodo 14:14. Amén. ¿Quién me lo lee, por favor? Éxodo 14:14, por favor. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Gloria a Dios, amén. ¿Quién me lee otro versículo? Amén. Amén. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Gloria a Dios, queridos hermanos. La palabra de Dios dice: Jehová peleará por vosotros. La palabra lo dice, hermanos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estarán tranquilos. Entonces, dile a la persona que tienes al lado: somos más que vencedores. Dile a la persona que tienes a tu lado: somos más que vencedores. Amén, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso es muy importante, de acuerdo a lo que vimos al principio de esta prédica, es ¿por qué debemos de seguir a Jesucristo? Amén. Cristo nos da ese poder, Cristo nos da esa libertad, Cristo nos da esa autoridad, Cristo nos ha dado todo. Amén. Amén. Y yo vengo a decirte el día de hoy que no te rindas. Vengo a decirte el día de hoy que te levantes, pero que te levantes de oración. Amén. Aumenta tus horas de oración, aumenta tus horas de relación con Cristo. Sigue avanzando para que se siga viendo tu crecimiento espiritual. Amén. Sigue creciendo en el poder de la autoridad en Cristo. Comunícate con el Padre, comunícate con el Hijo, comunícate con el Señor y dile que el Señor te dé revelación, que el Señor te dé visión profética, que el Señor te dé discernimiento. El Señor tiene grandes cosas maravillosas para ti. Si tú tienes esa fe más grande que la semilla de mostaza, tú verás esas maravillas que el Señor te da. Yo el día de hoy vine a provocar que se levante tu corazón y que te levantes en oración. Yo vine el día de hoy a platicarte acerca del único camino y la verdad y la vida. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesucristo nuestro Señor. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad. ¿Por qué? ¿Por qué es velar y orar? Velad y orar, queridos hermanos. Amén, así es, hermanos. Hay que conectarnos cada día más con el Padre, queridos hermanos. El Señor viene a levantar su iglesia, queridos hermanos. Pero si como iglesias no somos iglesias limpias de mancha, si no estamos preparados, no nos va a llevar a esa gran fiesta. Amén. Por eso yo en este momento te invito, hermano o hermana que me estás viendo en redes sociales, hermanos que están aquí presentes, que mantengan su poder y autoridad en la oración. Cuida tu oración, mantente firme, mantente en contacto con el Padre. El Padre ha dicho algo muy importante: ni una arma forjada contra ti prosperará, ni una arma forjada se levantará en tu contra, porque el que va frente de ti, ¿quién es? Es Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, yo en este momento termino con esta prédica dominical. El día de hoy ha dado Dios el mensaje y yo te invito, tú que me estás viendo por redes sociales, que te levantes en victoria. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos la oración como un arma letal para el enemigo. Usamos ese poder de la oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es a quien debes de guiar. Dios te bendiga. Seguimos nosotros transmitiendo por redes sociales. Y si no tienes un lugar a donde tú no puedes orar o glorificar al Padre, te invitamos a que nos visites aquí en Zumpango, Estado de México. Las puertas están abiertas para ti. Dios te bendiga
y Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están viendo en redes sociales y que nos están siguiendo aquí de manera presencial. Vamos a orar, vamos a terminar con el servicio del día de hoy.